Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política sanitaria a través de la Agremiación Médica Platense y el Frente Médico Regional. Hoy con un tema muy importante. Vamos a conocer cuál es la problemática que están viviendo desde hace tiempo los médicos terapistas. Para hablar de este tema me acompañan aquí en el estudio el doctor Julián Barrales, protesorero de la Agremiación Médica Platense y médico terapista, y la doctora Ana Laura González, médica de planta de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín de la Plata y médica de guardia del Sanatorio Ipensa. Bienvenidos, doctores. Gracias por acompañarnos. Bueno, y con un tema muy delicado, ¿no? En líneas generales, la profesión médica está atravesando un momento muy difícil, desde distintas aristas. Pero cuando hablamos de terapia intensiva, hablamos de llegar a un momento de un familiar, padre, hijo, uno mismo, que puede llegar a esa instancia en donde se juega la vida, la muerte de una persona. Y desde hace mucho tiempo los médicos que trabajan en terapia intensiva vienen acarreando distintas problemáticas. Y me gustaría, no sé quién quiere empezar, Julián, que nos contaran cómo comienza esta problemática y cuáles son las problemáticas, ¿no? Porque uno cuando llega a esa instancia o va a ver a un familiar piensa que en terapia intensiva todo está bien y aparentemente todo está mal. Tal cual. Bueno, la problemática ya lleva varios años, no es de ahora. Es una especialidad que viene bastante complicado desde su inicio por el hecho de que lo único que tenemos nosotros para hacer la especialidad son guardias de 24 horas, y hoy en día para que un médico terapista tenga un sueldo digno, lo que estamos hablando de 62 horas semanales, que es mucho trabajo, es un trabajo desgastante, pasar 24 horas de guardia con alarmas, con pacientes críticos, con trabajo que muchas veces no nos deja dormir, en la gran mayoría de los casos, hace que el burnout, famoso burnout que actualmente está en los médicos, en la mayoría de los médicos, nosotros estamos primeros en la lista de médicos afectados por esta, afección, ¿no? Sería. Sí, realmente es una situación alarmante, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, uno piensa cuando llega a terapia intensiva, no solamente en un sanatorio privado o en un hospital, piensa que es como que está protegido, ¿no? En tu caso, Ana Laura, en el Hospital San Martín, un excelente hospital que tiene excelentes médicos, pero que tiene varios problemas en distintos servicios y condiciones edilicias no acorde como varios de los hospitales públicos, ¿no? ¿Cómo lo viven? La diferencia entre el privado y el público es que básicamente en el público nosotros especialmente siempre cuando hacemos trabajos y publicamos hablamos de que lo que nos critican es que nuestra población no es representativa del pool de pacientes habitual de terapia intensiva, que son pacientes añosos. En el caso del privado muchas veces son posoperatorios o es un grupo etario mucho más elevado que el que nosotros tenemos en el hospital. En la medicina pública, en el sistema público, lo que sucede es que las camas son pocas, ¿sí? En este caso en el San Martín hay 14 camas de terapia intensiva, y hay una terapia intermedia que por falta de recursos está cerrada, se inauguró y luego se tuvo que cerrar. Primero fue recurso humano, enfermería, y después se sumaron en esta crisis que estamos viviendo el sistema de salud en los últimos años tremenda. Hace que la terapia intermedia haya tenido que cerrar. Por lo tanto, uno sin querer hace como un screening de que va a entrar el paciente más joven y que más chances tenga de salvarse, dejando afuera, una gran cantidad de pacientes y en ese sentido se le suma al estrés de la especialidad, lo que Julián decía, que vivimos habitualmente el doble, porque son pacientes súper críticos, las 14 camas, las 24 horas del día, y con esto de que no hay cama, la presión del ministerio, llaman de acá allá. El San Martín es un hospital de derivación nacional, sí. Claro. Desde que abrió el cruce, antes éramos el de más alta complejidad, ahora está el Hospital del Cruce, que también tiene la misma complejidad o más que el San Martín, pero es un hospital con mucha demanda. Y otra cosa que quería agregar a lo que dijo Julián, que creo que es importante, más allá del desgaste y el burnout que sufre el terapista, los médicos en general, pero hay especialidades que está estudiado que sufren mayor burnout, ¿sí? Los terapistas somos uno,
obstetricia, cirujanos, ¿sí? En generar las especialidades quirúrgicas, pero el terapista lo sufre más, porque el terapista es el que aloja, digamos, toda la patología crítica que las demás especialidades de la medicina no puede resolver, ¿sí? Cuando al cirujano se le complica el paciente, va a la terapia intensiva. Cuando al clínico se le complica, va a la terapia intensiva. Cuando tenemos un paciente oncológico que sufre un efecto adverso crítico por las drogas o el tratamiento que recibe, viene a la terapia intensiva, ¿sí? Lo mismo ocurre en pediatría. Y esto hace, junto a que solo existe la opción de trabajo de guardia, salvo para unos pocos que pueden acceder a una coordinación o a una jefatura de servicio, no existe lo que tienen todos los demás médicos, ¿sí? El consultorio, el bono, otra manera de, digamos, de poder tener un sueldo o de trabajar que no sea estar atado al sistema de guardia, ¿sí? Se ha intentado en los últimos años desarrollar un sistema de bajar la cantidad de horas de una guardia, que la guardia sea de 12 horas, sea de 6 horas, que haya médicos de planta, pero bueno, eso en Capital Federal está bastante instalado, pero en el resto de la provincia la verdad es que no se ha logrado, ¿sí? Y esto hace que los chicos nuevos, los residentes, los egresados de medicina, no elijan esta especialidad. Y el problema más allá de esto es que es una especialidad que está desapareciendo por esto. Claro, estaba pensando en eso, precisamente. Nadie quiere ¿Qué hacer hacemos terapia sin intensiva? médicos terapistas? Quedan vacantes. Exacto. Realmente mucha vacante, ¿no? Queda mucha vacante. En los últimos 5 o 6 años ya hay hospitales de acá, del Distrito 1 y de la provincia de Buenos Aires, que la mayoría de los puestos de residencia quedan vacantes, ¿sí? De los hospitales de La Plata, que son el Hospital Rossi Romero, San Juan de Dios, San Martín, que son los que tienen cargo de residencia. Nosotros somos el hospital que más residentes tiene y no llegamos a cubrir los 5 cargos anuales que hay, ¿sí? El año pasado entraron 4, este año entraron 3, o sea, quedaron 2 y un cargo libre. Y en los otros hospitales está la mayoría de los cargos libres. Por lo tanto, es una especialidad con una tendencia a la rápida desaparición, inmediata. Bueno, pero ese es un problema que aloja una cuestión de fondo, de política sanitaria, provincial, que debe abordarse en lo inmediato. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a la situación particular del sistema de salud hoy por hoy? Sabemos que viene con arrastres de problemáticas de más de 50 años, pero hoy por hoy, ¿cómo lo ven en la provincia de Buenos Aires en el ámbito hospitalario? Porque tengamos en cuenta, hablamos de salud pública. La salud es pública, tiene efectores privados y efectores estatales, pero la salud es una sola, ¿no? Y debería ser lo más equitativa posible. ¿Cuál es el análisis de ustedes acerca de la política sanitaria que se viene llevando adelante en la provincia? Yo creo que están desfinanciando el sistema de salud, tanto público como privado. En el caso de público se ve en la no nueva construcción de hospitales, haber parado hospitales que se estaban construyendo, en el no incorporación de nuevo personal, o sea, no hay muy pocos cargos que están saliendo nuevamente. Han perdido el trabajo muchos compañeros de distintos hospitales de la provincia. En el caso del hospital de Posadas fue bastante manifiesto y característico lo que pasó en ese hospital. Y a su vez en la parte privada, también el IOMA, que representa la provincia en este caso, se ve un recorte en el aporte hacia lo que es la parte de las clínicas, ya que actualmente todavía no les ha dado aumento desde el año pasado, y eso también se refleja un poco en lo que la clínica traslada a sus empleados. En este caso, los médicos de terapia intensiva somos empleados de clínicas y hay una disparidad importante en todas las clínicas de la ciudad de La Plata. Algunos están en blanco, otros facturamos a la clínica, otras parte la mitad está en blanco y la otra parte se factura. En algunas se comparte honorarios, en otras los honorarios no se comparten. Es muy heterogéneo, lo que hace que la situación también, buscamos, ahora un grupo de terapistas nos unimos y estamos buscando de que homogeneizar esa parte y decir, por ejemplo, que una guardia de terapia intensiva tenga un valor similar para asociado, o sea, relacionado a la categoría de la clínica. Una Bien. Categoría 4 Exacto. tenga un valor de guardia
que para todas las clínicas categoría 4 de la Ciudad de La Plata. Tenemos que explicarle un poquito a la audiencia de qué se tratan las categorías de clínicas, ¿no? Las distintas categorías 1, 2, 3 y 4 van, digamos, subiendo el número en grado de complejidad. Categoría 4 sería la de mayor complejidad. Mayor complejidad y números de camas. Números de camas en la terapia intensiva. Por lo general son terapias intensivas que van no más de 16 camas. Claro, ¿y esto por qué? Esto repercute obviamente en la cantidad de trabajo del médico, porque no es lo mismo atender una terapia intensiva con 4 camas que atender una terapia intensiva con 16 camas. Siempre estamos hablando de terapia intensiva donde se juega la vida y la muerte de un padre, de uno mismo, de una madre, de un hijo, de un bebé, y en donde estos médicos que atienden en terapia intensiva tendrían que estar en las mejores condiciones. Hablamos también de esta cuestión de falta de equidad, que es otra de las garantías que debe tener un sistema de salud. ¿Por qué el valor de las guardias en terapia intensiva son desiguales en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires? Sé que ustedes están tratando de hacer voz, de que los escuchen y de formar quizás alguna asociación de profesionales para pelear porque esto sea unificado, que sea un valor parejo en toda la provincia de Buenos Aires, de acuerdo, como decíamos, a la categoría 1, 2, 3 o 4 de la clínica del sector privado y también en el área hospitalaria, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que se viene arrastrando esta problemática de la falta de equidad en los valores de guardia? Y la problemática es multifactorial, digamos, en el sistema público, a pesar de que la salud es una sola, indefectiblemente se depende del Ministerio de la provincia o de la nación, depende en la dependencia que uno trabaje, si es municipal o provincial. Y contra eso, bueno, existen varios gremios, sí, SICOP, que hoy hubo un abrazo al Hospital San Martín, que está en lucha permanente, pero, digamos, no se pueden unir las paritarias de público a privado porque básicamente las clínicas privadas, y esto sucede en todo el mundo, son manejadas como una empresa, ¿sí? En general, también digamos, a lo largo de los años ha cambiado el manejo de las clínicas de estar en manos de médicos a pasar a manos de empresarios, ¿sí? Porque, bueno, como todos ya sabemos, la salud es un negocio también, ¿no? Y es un negocio que mueve millones, ¿sí? Entonces este desplazamiento del manejo médico hacia el empresario que tiene un manejo de administración en salud, de gestión, de calidad, etcétera, manejan a la clínica como una empresa, ¿sí? Claro, y muchas veces el eje central, que es el médico y el paciente, porque acá vamos, hay dos ejes fundamentales, la salud y el bienestar ocupacional y laboral del médico, terapista y de todas las especialidades, y la garantía de la seguridad de la calidad de la atención al paciente. Ese es el eje central. Lo que ustedes están diciendo, sí, hay mucho gerenciamiento, principalmente en el sector privado, quizás de personas que son empresarios pero que no tienen una formación médica. Cuando uno no está dirigiendo algo, está gerenciando algo, no tiene una formación médica y está en juego la vida de las personas, muchas veces se habla de la deshumanización de la medicina. Y acá la culpa no la tienen los médicos, sino es una cuestión empresarial, ¿no? Totalmente. Esto hace, digamos, este manejo empresarial de la salud y de la medicina, bueno, provoca lo mismo que pasa en todas las empresas, ¿sí? Que los sueldos sean bajos, que el personal contratado sea el mínimo posible. Acá en La Plata sufrimos, bueno, esta disparidad que contaba Julián, de que uno está contratado en blanco, otro factura, años trabajando para una clínica como monotributistas, uno tiene la carga social, no tenés ART, no hay aportes, no hay seguro por enfermedad, no hay vacaciones. Otro tema muy importante es que, digamos, la relación hombre-mujer en medicina se ha ido invirtiendo y la mayoría somos mujeres, las mujeres en edad fértil, muchas o la mayoría no cuentan con licencia por embarazo, digamos, son cosas... o sea que esto está fuera, trabajo precario. Lejos, claro, porque está precarizado el trabajo, porque Totalmente. está fuera de lo que es la ley de trabajo. Exacto. Uno es empleado de un sector, de una empresa privada, ¿sí? O sea, no tenemos convenio laboral, los médicos no tenemos ley de contrato, no tenemos convenio, no tenemos gremio en privado, sí, en público ya digo que hay varios gremios, sí, está salud pública, SICOP, pero son de la salud pública, no se pueden mezclar con privado. Hace unos años en Capital Federal, sí en Cava se generó un gremio
de médicos de la salud privada, así que se llama MAP, pero compete solamente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no a la provincia. Bueno, pero seguramente tendrían que ir por ese camino para buscar acá existe el una legislación, claro. El AMRA, sí, pero una legislación que los ampare, que pelee por esos derechos en lo macro, ¿no? Ahora en el día a día ir generando, tomando conocimiento público de la opinión pública y de los diferentes comunicadores, ¿no? Para que esto se ponga en la agenda política, porque es un tema de absoluta importancia. O sea, el trabajo que ustedes realizan es un trabajo que tiene que estar cuidado, que tiene que tener sus horas de descanso, que tiene que estar bien pago, que tiene que tener un principio de equidad en cuanto a la contratación, y obviamente, bueno, desde el gobierno se habla de defender el trabajo en blanco. Bueno, empecemos por la salud, ¿no? Totalmente. Así que realmente espero que esta problemática que abordamos hoy en primera instancia vamos a irlos acompañando paso a paso a medida que vayan, esperemos, ganando terreno y siendo escuchados, visitarlos también en los hospitales donde trabaja para que la gente pueda conocer las condiciones en donde trabaja el médico terapista, ese al que uno le agarra la mano cuando está, principalmente en pediatría, le hemos visto tanto, la vida de mi hijo está en tus manos. Bueno, hoy por hoy ese médico está muy mal pago, trabaja el negro, trabaja 60 horas semanales de guardia y no da abasto. Les agradezco muchísimo su visita y bueno, próximamente seguiremos hablando. Vamos ahora mismo a una muy breve pausa, pero no te muevas de ahí que enseguida continuamos con más noticias en salud.